Hola amiguitos, nuevamente la profe Ángela Francesca. y estamos súper felices porque imagínense que hoy vamos a aprender muchísimas cosas, algo que desde niños nos ha gustado, a mí desde niña y pues obviamente ustedes todavía, y son las fábulas y los cuentos, amiguitos, donde podemos aprender, aprendemos valores, aprendemos muchas historias fantásticas que nos fascinan, ¿cierto, Francesca? Ay, Francesca, Sí. estás tan linda después de que estuviste en el médico, porque amiguitos les cuento, Francesca estuvo muy enferma y debió ir al médico y allá la curaron con mucho amor, con unas vitaminas y mírenla. Qué linda, mira, recuperó sus pestañas, está con su sonrisa bien hermosa, porque ella está fuerte, ella fue muy juiciosa en el médico y ahora nos viene a acompañar, a aprender, ¿cierto que sí? Bueno, Sí. resulta que lo que vamos a ver son textos narrativos, vamos a ver sus características, vamos a centrarnos en el cuento y la fábula. Pero Francesca, yo ya te había antes enseñado muchísimo acerca de eso. Entonces yo quiero que me digas qué es un texto narrativo. Vamos a ver si sabe. Un texto narrativo es aquel relato de hechos o acontecimientos que le suceden a unos personajes. Muy bien. Espera. Estos hechos se desarrollan en un tiempo y un espacio que pueden ser reales o imaginarios. Hermoso, Francesca, muy bien. Eso Sí. es un relato que le sucede a unas personas, a unos personajes, pueden ser reales o imaginarios. Por ejemplo, los tres cerditos, eso es un relato que sucede en un tiempo, que sucede en un espacio, por allá en el campo, todo así en el campo y que había una casita y que construyeron una casita y luego otro. ¿Y cuáles eran los personajes? Los Pues cerditos. y el lobo feroz. ¡Guau! Sí, eso es un texto narrativo que narra algo, ¿cierto? Y entre las características tenemos, a ver, Francesca, ¿te acuerdas de esas características? Los elementos. Los Sí, los elementos. elementos creo que es uno, marco. Entonces vamos a hablar del marco, pero nos vamos a centrar en los tres cerditos. ¿Listo? A ver, Sí. ¿tú quieres ayudarme? Yo. Bueno, a ver, Bueno, cuéntame, ¿qué es el marco? el marco es el lugar y tiempo en el que suceden los hechos. A ver, en los tres cerditos, En los tres cerditos, el el lugar. lugar vendría siendo el campo. El campo, muy bien, el campo. Cuando hablamos de campo es algo rural. Cuando hablamos de ciudad, Bogotá, Villavicencio, es urbano. Ojo con eso, amiguitos. Urbano es en la ciudad, rural en el campo. Y los tres cerditos se hizo en el campo. Muy bien. ¿Y el Sí, tiempo? el tiempo pues eso varía, puede ser en la mañana, en la En el día, sí. tarde, en Recuerden que en el los tres día. cerditos es durante todo el día que construyeron las Sí, casitas. Y ya cuando se fueron a resguardar de ese lobo feroz, ya era de noche y él empezó a molestar una casa y luego la otra y por último no pudo porque la construyeron muy fuerte. Ese es el tiempo. Puede ser de día, de noche, ese es el tiempo en el que se desarrollan esas actividades, esos acontecimientos. ¿Listo? Listo, Francesca. falta un Bueno, sí, elementos. sigue otro con los otro elemento. El otro elemento es el narrador, que es la persona que cuenta la historia. Muy bien. Usualmente el narrador a veces es el personaje principal o los personajes principales quien va contando y nos fuimos de la casa y empezamos a construir nuestras tres casitas y empezó mi hermano, el que era el más juicioso y empezó y la hizo el que era más juicioso con ladrillo y se demoró y yo la hice de paja y la hice muy rápido y yo la hice y mi otro hermano la hizo de madera y terminamos y pusimos a jugar. Esos son los narradores. A veces también son princesas o son... O puede ser alguien de afuera. También es un narrador. Cuenta la historia que había un niño que era muy juicioso y ese niño tenía una amiga que
Sí. Y puede ser cualquiera puede ser el que va contando la historia. Bueno, A ver, ¿qué otro elemento? Otro elemento es la trama. Ah, la trama. La Muy trama bien. ¿Qué es? A ver, es cuéntanos porque eso el es lo más orden chévere. en el que ocurren los hechos. Muy bien, la trama. Uy, primero construyeron las casas y después cuando estaban ya todos contentos en sus casas, llegó el lava. Sí, Francesca, esa es la trama y al final, qué lindo, todos son muy felices porque logran atacar a ese lava y logran Uy, ganar. sí. Listo. ¿Qué sigue, Francesca? Cuéntame. Y por último, los personajes. Ajá, los personajes. ¿Y en los tres cerditos cuáles serían los personajes? Los cerditos Tres. y el lobo feroz. Muy bien, Francesca, los personajes. Entonces, amiguito, entonces para resumir, en los elementos del texto narrativo tenemos, primero, el marco, que nos habla sobre el tiempo y el lugar donde se desarrollan los hechos. Segundo, tenemos, a ver, Francesca, El narrador. el narrador, muy bien, la persona o el personaje que nos va contando los hechos, lo que sucede. A ver, tercero, La trama. la trama, es decir, la organización en cómo suceden las cosas, las diferentes actividades, los diferentes acontecimientos, en qué orden van sucediendo. Y cuarto, Los personajes. los personajes, en este caso los tres cerditos y el lobo feroz. Bueno, Francesca, ahora quiero que me cuentes acerca de la organización de los textos narrativos. Bueno, si no estoy mal, un texto narrativo se divide en tres: el inicio, el nudo y el desenlace. Muy bien. Inicio, cuando empezaron a construir las casitas, ¿cierto? Sí, pues en ese principalmente se presentan los personajes, el tiempo, el lugar. Muy bien, excelente. El nudo. El nudo, sí, es cuando inicia el problema. Es decir, que construyeron sus casas y empezó ese lobo a ir a una y a la otra y destruir. ¡Uy, Sí. no! Terrible, terrible. Es el momento de mayor interés. Claro, estamos así. ¡Ay, lo logró! Y sopló. Y lo logró. Y destruyó las casas y salieron corriendo. ¡Ah! ¡Se los van a comer! ¡No! Ese es el nudo. Sí. Y por último... El desenlace, que es cuando se resuelve el problema. Exacto, cuando logran ver que la casa fuerte los liberó de ese lobo y ese lobo no pudo y sopló con todas sus fuerzas, pero no pudo derribar la casa. Ese es el desenlace, cuando Sí. todos son felices y disfrutan. Y en eso también pasa esos tres momentos: inicio, nudo y desenlace, en todas las narraciones, en todos los cuentos. ¡Qué lindo! En Sí. las fábulas, ¡qué lindo! Bueno, Francesca, ahorita yo les voy a mostrar a los niños un esquema, un mapa mental, donde explica muy bien todas estas cosas, pero en un dibujito, para que los niños tengan muy presente todo lo que aprendimos hoy. Pero antes, quiero que me cuentes, hoy vamos a ver cuento y fábula. ¿Es igual? Pues yo diría que no. Podríamos decir que sí, pero la diferencia en la fábula es facilísima, que los personajes son animales y usualmente dejan un valor o una enseñanza Un final, mensaje. un mensaje, algo para aprender, la solidaridad, el amor, el respeto, la amistad. Eso es, Esa es la única diferencia. Sí, prácticamente esa es la única diferencia. ¿Listo, amiguitos? Entonces, ahí en el video les voy a regalar unas imágenes y les voy a explicar muy bien esas imágenes para que ustedes entiendan, miren lo que es un cuento, sus partes, sus
los personajes, en cómo se desarrolla, y lo mismo la fábula. Y vamos a aprender que es algo muy, muy, muy fácil para que ustedes empiecen a escribir, a construir, a imaginar sus propios cuentos y sus propias fábulas, amiguitos. ¿Listo? ¿Quieren aprender? Muy bien, esa es la actitud. Aprender, escribir, leer, cantar, decir, hablar. Eso es hermoso, amiguitos, y todo lo hacemos con la imaginación. Hola amiguitos, ¿cómo están? Como les había dicho, les voy a explicar acerca del cuento y de la fábula, pero quiero explicarles a través de unos mapas mentales. Los mapas mentales son un recurso súper chévere que nos ayuda a entender mucho mejor las cosas que nos explican en clase y lo podemos hacer nosotros mismos. Por ejemplo, ustedes ven esta imagen tan linda, eso es un mapa mental. Todo esto que vemos acá es un mapa mental. Facilísimo, lo podemos hacer con las palabras más importantes de ese tema que la profe nos haya enseñado, lo hacemos con colores para acordarnos, lo hacemos con dibujitos que nos recuerden cosas importantes y así no se nos va a olvidar para las evaluaciones, para las exposiciones. Entonces les animo a que ustedes también lo hagan porque todos lo podemos hacer. Bueno, vamos a empezar con el mapa mental del cuento. Quiero decirles que un mapa mental siempre se debe leer de adentro hacia afuera, amiguitos, y siempre en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, de izquierda a derecha. Tin, 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 tin. Terminamos. ¿Listo? Vamos a empezar a leer el mapa mental del cuento. Y empezamos. Las partes del cuento son comienzo, problema y solución, pero también les llamamos principio, nudo y desenlace. En el principio es cuando empieza había una vez o érase una vez, cuando empiezan los cuentos. Después viene el nudo, es donde viene lo más importante de nuestro cuento y entonces un día llegó el lobo feroz y empezó a soplar y a soplar, ese es el nudo, ajaja. Y después viene el desenlace y colorín colorado, este cuento se ha acabado y ya son todos felices, viene la solución o desenlace. En el cuento también encontramos unos personajes que son los principales o los secundarios. Por ejemplo, los principales en La Cenicienta es la Cenicienta y el príncipe. Y los secundarios, pues las hermanastras malas o la madrastra mala o la reina y el rey son los secundarios. En el cuento encontramos un marco. En el marco está el espacio y el tiempo. En el espacio encontramos el lugar donde se desarrollan los hechos, la narración, es decir, un castillo o en el campo o en las montañas, ¿cierto? Y en el tiempo está en el día, en la noche, cuando, o a veces también dicen hace muchos años, o a veces dicen eso sucedió en 1492. Esa se llama época, cuando suceden los hechos o la narración. También tenemos tipos de cuentos, amiguitos. Vienen los populares como Caperucita Roja, qué linda. O vienen los cuentos de amor como La Cenicienta y ese amor con su príncipe. Ay, o los cuentos de ciencia ficción que vienen personajes de otro planeta. Y vienen los cuentos de terror, los que nos dan mucho miedo, amiguitos, sí. Esos son los cuentos. Recuerden, amiguitos, los cuentos son narraciones que nos llevan a conocer mundos fantásticos. Eso es lo que quiero que quede claro. Los cuentos son textos narrativos, ¿listo? Ahora vamos a ver otro texto narrativo que es la fábula. Como les decía Francesca, la fábula y el cuento se parecen mucho, pero se diferencian en algunas cositas. En la fábula encontramos también, es una narración breve en prosa o en verso, ¿cierto? Prosa es como hablamos nosotros, ¿cierto? Y verso
y verso, pues cuando hacemos que esas palabras sean muy musicales, amiguitos, como por ejemplo el amor. Su presencia enaltece lo que toca, es aliento, morejada y hoguera, es a la vez invierno y primavera, es agridulce, cristal, dura o roca. Eso es un verso, amiguitos, en cambio prosa es como hablamos nosotros, normalito, y verso es así, ay, todo musicalizado cuando hablamos, ¿listo? También en la fábula encontramos los personajes que pueden ser animales, personas o cosas. Pero amiguitos, si ustedes en la fábula encuentran animales o cosas, esos animales o esas cosas tienen características humanas. ¡Ah! ¿Pero qué significa eso? Pues que pueden hablar, caminar, el león habla, la mesa también, o caminan, ¿cierto? Esas son las características que adquieren esos personajes y usualmente sí son animalitos. Los temas que se ven o que podemos leer o que podemos ver en una fábula, en un texto narrativo como la fábula, son defectos y vicios humanos, es decir, como la mentira, la avaricia, la envidia, el chisme, y esa fábula lo que hace es criticar. Entonces viene el lobo y critica al ratón porque es muy chismoso y le dice, amigo ratón, no debes ser chismosito porque eso es muy feo. Eso hace que las personas vayan creyendo mal de los otros, debemos ayudarnos y todo. Esos son los temas de las fábulas. Entre las características que tenemos de la fábula es que son fáciles de leer y entender porque sus diálogos son cortos, son bellos, son fáciles para que todos los puedan entender. ¿Dónde se desarrolla? ¿Dónde son los escenarios? Son naturales, la naturaleza, las montañas, los árboles y siempre tienen pocos personajes. Y por último, la estructura es muy parecida a la de nuestro cuento, solamente tiene un elemento base. En la fábula encontramos el principio, el nudo y el desenlace, igual que en el cuento, pero tiene uno más y es la moraleja o enseñanza, porque ese lobo o ese tigre o ese león le enseña a ese ratoncito que no sea envidioso, que debe ser buen amigo, buen animalito, y esa es la enseñanza o la moraleja. ¿Listo, amiguitos? Hoy vimos dos textos narrativos súper fascinantes que nos llevan a conocer mundos fantásticos, como lo son el cuento y la fábula. Entonces nos vemos la próxima vez. Gracias por estar tan atentos, por aprender y no se les olvide, lean, practiquen, ¿cierto? Sí, tienen que practicar en casa, tienen que estar juiciosos, hacerle caso a la mamá. Y recuerden, hoy vimos textos narrativos, el cuento y la fábula. ¡Chao, amiguitos! Chao. Bye.